su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Apreciados amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Hoy es domingo 11 de febrero y es un gusto con nosotros poder estar con todos ustedes. Tengo en compañía a nuestro hermano Jeremías Ventura. Dios me le bendiga, hermano. Muchas bendiga. gracias por invitarnos a este hermoso tiempo del llamamiento al arrepentimiento a la Escuela Sabática para el día 11, domingo 11. Y damos gracias al Señor por permitirnos el privilegio de poder estudiar la lección de este día y que el Señor nos pueda bendecir. Amén. Es una lección muy bonita la que nos viene durante toda esta semana. Es una lección muy hermosa. Así es que para estudiar el día de hoy, ¿qué les parece si el hermano Jeremías nos lleva en oración? Vamos. Amantísimo Padre Celestial, imploramos, Padre Santo, en esta hora, Señor, que puedas bendecir, Padre Santo, este momento que vamos a tener, Señor bendito, de estudiar tu bendita palabra, Señor. Que sea de gran bendición para nosotros, Señor, y para los que puedan escucharnos, Padre Santo. Bendice a tu pueblo, Señor, y que podamos aprender algo, Padre Santo, de que tú nos has llamado a hacer, Padre Santo, a hacer tu voluntad, Señor. A que podamos ser luz, Padre Santo, a través de tu bendita palabra, Padre bendito. Te pedimos que tu Espíritu Santo more con nosotros, Señor, para que nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que como decía nuestro hermano, el título de la lección de esta semana, el título general se titula, valga la redundancia, el llamamiento al arrepentimiento. La lección que estamos estudiando general se llama justificación por la fe. Amén. Así es que el llamamiento al arrepentimiento. ¿Qué nos dice, hermano, Hechos 5:31? Hechos 5:31 nos dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es lo que él nos dice, Hechos de los Apóstoles 5:31. Es lo que el apóstol Pedro hace exalta a Cristo, que es el Cordero. Amén. Que por medio de él nosotros recibimos el perdón de pecados. Amén. Entonces, para que haya algún arrepentimiento, porque pues hay mucha gente dice, ¿arrepentirme de qué? Sí. ¿No le ha pasado a usted cuando ha hablado con alguien? Oye, arrepiéntete de lo que has hecho. Lo ofendiste. Lo trataste mal. Entonces, hay personas que le han dicho, ¿y arrepentirme de qué? Si no he hecho nada. Sí. ¿Y por qué le tengo que pedir perdón si yo no lo he ofendido? Yo no he hecho nada. Somos buenos para justificarnos nosotros, ¿verdad? Sí. Y dice que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que somos pecadores. El salmista David dice, porque en pecado me concibió mi madre, dice. Sí. Entonces somos pecadores por la naturaleza caída que tenemos. Ahora, necesitamos arrepentirnos nosotros, y por medio de quién el Señor, nuestro Dios nos perdona, por medio de Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Ahí nos perdona. Entonces, cuando nosotros nos consideramos que somos buenos, somos más difíciles, somos más duros de corazón. Así. Pero el apóstol Pedro nos vuelve en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, cuando les dice al pueblo que al Jesús que ustedes crucificaron, y les hace ver que por el pecado de ellos y por el pecado del mundo Jesucristo muere. Sí. Por el pecado del mundo. Entonces les hace ver a ellos, al que vosotros crucificaron, dice empezando el 34, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, dice. Sepa pues, dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces, ¿qué echaron de ver en ellos? Que había pecado.
Así es. que habían cometido pecado con el santo. Pero para ello entonces hay que ver a Jesús, ver al Cordero inmolado. Para ello hay que darnos cuenta de la condición precaria en que nosotros tenemos. vivimos. Hay que ver la naturaleza pecaminosa que traemos, que estamos llenos de pecados y que necesitamos, y que el Señor constantemente, porque es Él, a través de toda la Biblia encontramos que es el Señor buscando al ser humano. Amén. El Señor haciendo llamados, un llamado tras otro, un llamado tras otro, y encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento profundos llamados del Señor hacia su pueblo, hacia el arrepentimiento, hacia la humillación, hacia la humildad, para que nosotros le busquemos, porque el arrepentimiento trae vida, el remordimiento trae muerte. Y esto es lo que vamos a ver ahora, la diferencia también que hay entre remordimiento y arrepentimiento, porque son dos cosas completamente diferentes. Mire lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 457. El llamamiento y la justificación dice que no son la misma cosa. Dice, el llamamiento es la atracción del pecador hacia Cristo, y es una obra efectuada en el corazón, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el que convence de pecado e invita al ser humano al arrepentimiento. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos convence. Es el Espíritu Santo el que nos habla y el que nos dice, ¿sabe qué, Julio? No actuaste bien, no hiciste bien, no hiciste eso que era correcto. Es el Espíritu Santo el que nos convence y nos lleva nos invita al arrepentimiento. Y ahí de ese llamamiento del Señor es que nosotros tomamos decisión y decimos sí. Quien toma la decisión del arrepentimiento y lleva su voluntad es el Señor en nosotros. Amén. Porque Él dice que Él pone de su propia voluntad, pone el querer como el hacer de su buena voluntad en nosotros. No es que nosotros lo queramos hacer, que nosotros somos buenos, no, sino que el Espíritu Santo hace la obra en nosotros para que nosotros podamos ser buenas personas en el Señor. Amén. Y cuando dice aquí el apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles 2:38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la promesa que la arra, la dote que Dios nos ha dado a nosotros para como para amarrarnos, para tenernos ahí, que su gracia no ha sido en vano para nosotros, sino o sea que el llamamiento Pedro se los hizo. Después de que presentó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después de que dijo, nosotros lo crucificamos, vosotros lo crucificasteis, este Jesús, vosotros lo clavamos, le pusimos la corona de espinas. Entonces dice la Biblia que la gente se compungieron de corazón, y ahí es donde Pedro les hace el llamado. Así es. Y en toda la Biblia encontramos, como dijimos anteriormente, que Dios hace llamados al arrepentimiento para vida. Entonces, el día domingo nos viene hablando de tristeza piadosa por el pecado. Tristeza piadosa por el pecado. Y para ello vamos a leer el libro de Hechos 3:19. Libro de Hechos 3:19. Aquí encontramos también un dato muy importante acerca de cómo nosotros debemos de tener esa tristeza por el pecado. ¿Qué nos dice, hermano? Y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Arrepentido y conversión, están las dos cosas así. Me arrepiento, porque si no me arrepiento no puede haber una conversión. Exacto. Porque el Espíritu Santo no puede ir en contra de mi voluntad. Entonces Dios pone en nosotros, que nosotros cuando somos compungidos de corazón, como el apóstol Pedro les dice a ellos, cuando se sintieron tristes, entonces notaron, echaron de ver que estaban necesitados. Entonces toda la humanidad estamos necesitados del Salvador. Entonces ahí es cuando le dice arrepentidos y convertidos, lleva una transformación. Si íbamos hacia el norte, ahora no llevamos a caminar hacia el norte, vamos hacia el sur, porque es donde el Señor nos lleva. Arrepentidos y convertidos, para que hayan tiempos de refrigerio. Así es que, mis queridos hermanos, el arrepentimiento
y conversión son obras del Espíritu Santo. El llamado está hecho. El llamado se nos hace para que nosotros vengamos a Jesús, nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir y Él hace la conversión en nuestra vida de una manera linda y maravillosa por su gracia. Amén. Así es que nos dice segunda de Corintios 7, 9 al 11, que acompañará siempre al verdadero arrepentimiento y cómo afectará el corazón y la vida. Que acompañará siempre al verdadero arrepentimiento. O sea que hay un arrepentimiento que no es verdadero. Hay un arrepentimiento verdadero y hay un arrepentimiento que no es verdadero. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Segunda de Corintios 7, 9 al 10. Dice, y ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristado. ¿Para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. Más la tristeza que produce de Dios para salvación. Para vida. Para vida. Así es que, mis queridos hermanos, entonces, ¿qué encontramos acá? ¿Qué es remordimiento? ¿Y qué es arrepentimiento? El arrepentimiento y el remordimiento vienen siendo casi la misma palabra, pero completamente el significado distinto. Por ejemplo, arrepentimiento y remordimiento, ambos son un alto sentimiento de culpa. Un alto sentimiento de culpa. Eso es arrepentimiento y eso es remordimiento. Pero el arrepentimiento es para vida eterna, y el otro es para muerte. No sé, hermano Jeremías, si usted ha escuchado esta expresión, ¿no sientes que te remuerde la conciencia? Sí. Dice que si la conciencia nos acusa, más Dios. Sí. Entonces, hay expresiones así. ¿No sientes que te remuerde la conciencia? Eso es que remordimiento. Remordimiento no es arrepentimiento verdadero. No es arrepentimiento verdadero. Judas se arrepintió, pero fue un remordimiento por lo que había hecho. Y entonces, ¿qué lo llevó a ese remordimiento? A la muerte. No lo llevó a reconocer que había fallado a su maestro, sino que él tuvo remordimiento. ¿Y qué pasó con él? Se ahorcó. El remordimiento lleva a la muerte. Nos separa más del Señor. Nos separa más del Señor. Hay presos, hay personas que van a la cárcel, son enjuiciados, van a la cárcel y en la cárcel ellos sienten remordimiento por lo que han hecho, por lo que hicieron. Y ellos, muchos, entran en depresión y se quitan la vida. Entonces, no confundamos remordimiento con arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento verdadero, uno reconoce que ha fallado, reconoce los errores, uno reconoce que ha hecho daño, que ha hecho mal, uno reconoce que necesita de un Salvador, y eso lo lleva a uno a acercarnos más al Señor, a caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero ser mejor esposo, quiero ser mejor esposa, quiero ser mejor hijo, quiero ser un buen líder en la iglesia. Perdóname, Señor, si no estoy haciendo tu voluntad. ¿Qué sintió Pedro cuando negó a Jesús? Sí, ahí fue arrepentimiento. ¿Y qué lo llevó ese arrepentimiento a Pedro? A pedir perdón. Pedir perdón. Si vemos en Mateo 26, 69, dice: pero Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Y dice: pero él negó otra vez con juramento: no conozco el hombre, dice.
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Imagínense qué es lo que empezó a decir Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro, ahí viene, entonces Pedro dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Impresionante. Compungido de corazón Pedro. Dice lo que había hecho, lo que el Señor le había dicho, lo que iba a suceder. Y cuando sucede, el corazón lo llevó al arrepentimiento. Y lloró amargamente Pedro. Y eso fue la transformación de Pedro. De ahí viene que Pedro ya empieza a ser otra persona. Que el Señor lleva una obra. Si nuestro corazón no es quebrantado, Dios no puede hacer una obra en nosotros. Primero tiene que quebrantar nuestro corazón. Cuando nosotros le demos nuestro corazón, Él puede hacer la obra divina en nosotros. Y miren lo que dice Mateo 27, allí mismo, Mateo 27, 3 al 5. Esto fue lo que usted leyó hablando de Pedro. Mire, hablando de Judas, ¿qué nos dice? Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué a nosotros? Míralo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. El remordimiento lleva a la muerte. El verdadero arrepentimiento es vida en Cristo Jesús. Porque cuando usted confiesa, cuando uno confiesa los pecados al Señor, se arrepiente, ¿qué paz se siente? Uno siente una paz, uno siente un desahogo, uno siente bienestar, siente felicidad, puede dormir mejor, ya no está con la conciencia culpable, porque vino a Jesús y Él es el que hace la obra en nuestra vida. Qué lindo, qué maravilloso. Dice El Camino a Cristo, página 21, hermano, a Jeremías, nos dice el arrepentimiento. Dice, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida, dice, en la vida. Así que aquí tenemos una cita muy conocida por todos los adventistas. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Eso es verdadero arrepentimiento. Una persona que el ejemplo que dimos, una persona fue condenada y está preso, siente remordimiento, pero cuando sale de la cárcel vuelve a ser la misma persona. Eso no es verdadero arrepentimiento. Una persona que verdaderamente está arrepentido va a sentir tristeza por el pecado y abandono del mismo. Se va a apartar del pecado. ¿Y qué más dice? No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad, el lodo, la miseria, la tristeza, la angustia, a menos que veamos la deformidad que el pecado causa en la raza humana. Solamente en eso nosotros haremos cambios, nos arrepentiremos de todo corazón e iremos a Jesús a pedirle que nos ayude. Ahora, a menudo, nos dice el deseado de todas las gentes, a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Ese no es verdadero arrepentimiento. O sea, el que yo sienta pena por alguna situación desagradable, ese no es un arrepentimiento genuino. Ese sentimiento de culpa, ese remordimiento. Sigue diciendo, pero esto, dice ella, voy a leer todo el texto, a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones
nos producen consecuencias desagradables. Pero esto no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador. Y es el mismo Espíritu el que nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado, apreciado amigo y hermano, vuelve a herir a Jesús. Y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. El deseado de toda la gente es página 267, se encuentra el párrafo que leyó el hermano, y vemos que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón viene una bendición. Amén. En Segunda de Crónicas 7:14, muy conocido, que cuando la dedicación del templo que hace Salomón, entonces vemos ahí, dice, cuando les empieza a decir en el capítulo 11, en el versículo 11, capítulo 7, dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperada, dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo, dice, empieza a decir el Señor, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a langostas que consuman la tierra, o si enviare pestilencia en mi pueblo, dice, si se humillare, viene la promesa, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Y ahí viene la promesa que está preciosa. Y ahora, dice, después que sucedan estas cosas, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Viene la gran bendición. Entonces, quiere ver, el arrepentimiento nos lleva a la bendición. Porque dice que ahora el Señor estará como atento, dice, sus oídos y sus ojos, dice, sobre nosotros, porque somos especial tesoro para Él. Así es que, mis queridos hermanos, bueno, hemos llegado a la lección de este día, pues gracias al Señor de que Él nos hace esos potentes llamamientos al arrepentimiento. Veamos el pecado con toda la deformidad, arrepintámonos de corazón por nuestras malas acciones, por las cosas que hacemos y por las cosas que no hacemos para la obra del Señor, que debemos de hacerlas, debimos hacerlas, no las estamos haciendo, y el Señor constantemente nos hace llamados a venir a Él. Así que, hermano Jeremías, vamos a orar. Querido Padre Celestial, oh Dios, te damos gracias por esta hermosa lección. Gracias, Dios, porque a través de todas las edades tú haces llamados a tus hijos para que volvamos a ti. Gracias, Señor, porque tú eres el que produce en nosotros el arrepentimiento y la conversión. Te pedimos, oh Señor, que nosotros, después que el Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón y nos ha mostrado, Dios, las cosas por las cuales debemos arrepentirnos, te pedimos, Señor, que nos perdones. Te pedimos, Señor, que nos hagas unas nuevas criaturas en Cristo. Te pedimos, oh Señor, de que nos permitas nuevamente venir a ti y que nuestro corazón sea transformado. Sí, queremos, oh Señor, ser mujeres diferentes. Queremos ser hombres diferentes. Queremos ser hijos diferentes. Ya no quiero ser ese hijo rebelde que he sido, Dios. Oh Padre, danos de tu Espíritu Santo para que nosotros, oh Dios, tengamos paz, gozo con el perdón que tú nos ofreces. Acompáñenos, oh Dios, durante toda esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Discípulo del buen Jesús, demostrará su amor y